Hola a todos, una bendición poder compartir la palabra una vez más. Siempre es un momento de mucha alegría para mí el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, sabiendo que esa palabra debe transformar primero nuestras vidas para que pueda ser una palabra transformadora para nuestros discípulos en las células. Así que esperando en Dios que haya paz en su casa, haya paz en su familia, y que Dios bendiga y haga crecer el ministerio que le ha encomendado. El tema para esta semana está basado en un solo versículo, Mateo 13:33. Mateo 13:33. Y dice así la palabra. Voy a leer tanto en la Reina Valera 1960 como en la Nueva Traducción Viviente. Dice Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Amén. El tema para esta semana es el poder transformador del reino de Dios. El poder transformador del reino de Dios. Jesús, como hemos estudiado en semanas pasadas, Jesús, cuando inició su ministerio, Él anunció que el reino de los cielos había llegado a la tierra. Sí, sus primeras palabras al empezar su ministerio están registradas en Mateo capítulo 4, versículo 17, y dice así, Mateo capítulo 4, versículo 17. Permítame un momento, por favor. Mateo 4, 17. Dice así: a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cercano, ¿no? Lo primero que dijo Jesús cuando empezó su ministerio es: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la pregunta entonces que podemos hacernos cuando escuchamos esto, de que el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué es el reino de los cielos? Porque la idea que tenían los judíos en la época de Jesús es que iba a venir un Mesías Salvador, que era hijo de David, y ellos esperaban a un guerrero, a un líder político militar, a un hombre ungido por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que iba a formar un ejército, y con el poder de Dios de su lado, iban a vencer, iban a derrotar al Imperio Romano, y entonces Israel se iba a volver en una potencia militar, en una nación que iba a dominar, que iba a gobernar las otras naciones. En ese momento Israel estaba bajo el dominio del poder del Imperio Romano. Entonces toda la idea que tenían ellos era la aparición de ese Mesías político-militar, que era el encargado, que era el que iba a estar así listo para librarlo de los romanos y llevar a Israel a instaurar un reino parecido al que tuvo David, parecido al que tuvo Salomón. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el gobierno de Dios sobre las personas que voluntariamente deciden cumplir su voluntad en esta tierra. Vuelvo a repetir esa definición que doy. ¿Qué es el reino de los cielos? Es cuando hay personas aquí en la tierra que voluntariamente le dicen a Dios: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir conforme a tus propósitos. Señor, yo estoy dispuesto voluntariamente
a obedecer los propósitos que tienes para mí en esta tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Jesús dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumple en el cielo. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Es cuando una persona o unas personas en esta tierra voluntariamente se disponen a obedecer la voluntad de Dios en esta tierra. Están dispuestos a cumplir lo que Dios quiere para ellos. Eso es el reino de los cielos. Como ya hemos estudiado en la parábola de la metáfora de la sal y de la luz, esas personas que le dicen, Señor, aquí está mi vida, quiero cumplir tu voluntad en esta tierra, esas personas en la Biblia son llamados discípulos, no creyentes, no convertidos, sino discípulos. Dicen, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Voy a cumplir los propósitos que tú has pedido para mí. Esos discípulos son la sal de la tierra. Esos discípulos que hacen la voluntad de Dios son la luz del mundo. Esos discípulos, como estudiaremos hoy, son la levadura que transforma este mundo. Entonces, hoy vamos a hablar del poder transformador del reino de Dios. Entonces, ¿cómo actúa o trabaja la levadura? Para entender el poder transformador del reino de Dios, Jesús usa el ejemplo de la levadura. En una nación donde el trigo y la cebada eran los cereales de subsistencia, así como para nosotros en nuestra nación, los diferentes pueblos prehispánicos y aún ahora, el cereal de subsistencia es el maíz, ¿sí? Por algo nos llaman los pueblos del maíz, ¿verdad? Entonces, para ellos, el cereal de subsistencia era el trigo y la cebada. Entonces, con eso se hacían los panes. Ellos no preparaban tortillas, sino eran los panes de trigo o los panes de cebada. Entonces, ¿cómo trabaja la levadura? Es importante entender, porque Jesús dice que el reino de los cielos es como la levadura. Entonces, ¿cómo es la levadura? ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa? ¿Cómo trabaja la levadura para poder ser agente de transformación? Y lo primero que quiero destacar es que dice Jesús, es como la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina. Esa palabra escondió quiere decir que la levadura penetró, que la levadura no se quedó en la superficie, sino escondió. Es como que, bueno, los que saben de repostería, la levadura se tiene que echar y se mezcla, ¿verdad? Se mueve, se amasa, se mueve para que la levadura penetre, para que la levadura se impregne la masa que estamos preparando. Entonces, la levadura actúa de adentro hacia afuera, por eso dice que se escondió en 3 medidas de harina. Entonces, la levadura siempre trabaja de adentro hacia afuera. A través de la predicación del evangelio, Dios cambia primero el corazón del ser humano. Recuerden que la levadura trabaja de adentro hacia afuera. Lo primero que hace Dios cuando va a transformar a una persona es transformar su corazón. El corazón del hombre es el primero que cambia. En Ezequiel capítulo 11, 19 y 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, es una promesa de Dios. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la promesa de Dios. Él promete quitar el corazón de piedra, ese corazón terco, ese corazón rebelde,
ese corazón volcado al pecado, esclavo del pecado, y dice: les quitaré ese corazón de piedra y les pondré en su lugar un corazón de carne, un corazón receptivo, un corazón obediente, un corazón que deseará obedecer, que deseará seguir voluntariamente las leyes y los preceptos de Dios. Entonces el cambio que Dios hace en el ser humano empieza dentro del ser humano. Esa transformación, este cambio de corazón ocurre cuando la persona reconoce que es un pecador, que está lejos de Dios, y pone su fe o cree que Jesús es su Mesías Salvador. Cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados, que derramó su sangre para que Él obtenga el perdón y la justificación y pueda llegar a la presencia de Dios. Cuando el hombre reconoce que es pecador y entrega su vida reconociendo que Jesús murió en la cruz para que Él pueda ser reconciliado con Dios, en ese momento Él es salvo, es cambiado, es transformado. Hechos capítulo 2, del 36 al 38, dice así, la Nueva Traducción Viviente. Pedro le está predicando a los reunidos. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que ocurre esa transformación interna? Cuando Dios quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, cuando la persona se arrepiente de sus malos caminos, cuando la persona se vuelve a Dios y pone su fe, pone su confianza en Jesús, lo recibe como su Salvador y Señor. Entonces, cuando la persona hace ese acto de fe, nace de nuevo y entra en el reino de Dios. Juan 3, del 5 al 7, dice así, Nueva Traducción Viviente. Jesús le contestó a Nicodemos: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienen que nacer de nuevo. A ese cambio de corazón de piedra, corazón de carne, ocurre cuando la persona se arrepiente, cuando pone su fe en Jesús, y en ese momento el Espíritu Santo entra en él y nace de nuevo. Así es la expresión que usa la Biblia. Tiene un nuevo nacimiento y en ese momento entra al reino de Dios. El reino de Dios entonces no es algo físico. Cuando le preguntaron a Jesús acerca de su reino, dice: mi reino no es de este mundo. O sea, su reino no era un reino político, su reino no era un reino militar, su reino no era un reino con estructuras políticas, gubernamentales, como ellos pensaban, sino su reino empezaba en el interior de la persona, en ese cambio de corazón. Ese nuevo nacimiento es lo que hace que uno entre, pueda ser ciudadano, pueda ser parte del reino de Dios. Ahora, ese cambio interno es invisible. O sea, el momento que el Espíritu Santo entra para hacer nacer de nuevo al hombre o a la mujer, eso no se puede ver porque es algo interno e invisible, pero es evidenciado por la transformación en la vida de la persona. Su carácter cambia, sus actitudes cambian, su manera de hablar cambia, toda su vida empieza a ser diferente. O sea, ese cambio interno, ese cambio de corazón que sucede en el nuevo nacimiento se manifiesta en un cambio de vida. Un ejemplo es el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9.
del 26 al 28, del 26 al 27, perdón, dice así: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero le tenían miedo, porque recuerden que él era el perseguidor número 1 de la iglesia. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo, o sea, había nacido de nuevo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Entonces, ese cambio interno que produce el nuevo nacimiento se va a reflejar en un cambio de vida. Por eso hemos hablado en otros momentos que una persona que diga que ha nacido de nuevo, que es hijo o hija de Dios, pero su vida sigue siendo exactamente igual que en el pasado, esa persona solo se está engañando. Esa persona es un religioso, pero no ha nacido de nuevo. Porque ese cambio, esa transformación que ocurre dentro del corazón, se hace evidente en la vida nueva que la persona empieza a vivir. Entonces la levadura actúa de adentro, cambia lo de adentro, y ese cambio de adentro se manifiesta en la parte externa, ¿no? La segunda manera como trabaja la levadura, además de trabajar de adentro para afuera, de adentro para afuera, lo segundo es que la naturaleza de la levadura es transformar lo que toca. La levadura tiene una naturaleza. La levadura llega para transformar lo que toca. La Nueva Traducción Viviente habla de Mateo 13:33, dice que una mujer puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina. Puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina. No estuve tratando de encontrar la equivalencia actual para las 3 medidas de harina. No encontré algo claro, solo leí un comentario, pero no sé si ese sea así, solo lo comento, ¿no? Dice que 3 medidas de harina equivaldrían aproximadamente a 23 kilos de harina. Quizás la mujer era dueña de una panadería, ¿verdad? Porque manejar 23 kilos de harina, ya no pensamos en una familia, sino estábamos pensando en un negocio, en una empresa familiar, ¿verdad? Entonces, pero para esos 23 kilos de harina no se necesitan 23 kilos de levadura, ¿verdad? Yo no soy panadero, no sé cuánta cantidad de levadura se necesitaría, pero comparado con los 23 kilos de harina, sería muy poco. Por eso puso solo una pequeña porción de levadura en una cantidad grande de harina. La cantidad de levadura era pequeña en comparación con la cantidad de harina que había. Pero la naturaleza de la levadura es transformar lo que toca. La levadura, ¿qué es la levadura? La levadura son microorganismos vivos, son hongos, levaduras, como su nombre dice. Son microorganismos vivos microscópicos, o sea, no lo puedes ver a simple vista, ¿sí? Las levaduras benéficas, porque también hay levaduras maléficas, ¿verdad? Bueno, levaduras benéficas se encargan de transformar ciertos alimentos, sean sólidos o sean líquidos, mediante el proceso de fermentación. Tú tomas esos microorganismos benéficos y lo pones sobre alimentos sólidos, como en este caso la harina, o alimentos líquidos puede ser, y ellos van a transformarlo mediante el proceso de fermentación, logrando
que se conviertan en alimentos mucho más ricos en nutrientes para los seres humanos, promoviendo la salud y el bienestar. Uno de los alimentos más vivificantes para los seres humanos o para los seres vivos son los alimentos fermentados. Los alimentos fermentados son aquellos que se le ha puesto levadura. Le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, todos conocieron, algunos tomamos lo que le llaman el pozole con cuyún, ¿verdad? ¿Recuerda? Que el pozole, el maíz nixtamalizado y molido, se hace en pelotitas para tomar. Ese pozole se ponía se dejaba a la intemperie y llegaban los hongos y levaduras a colonizar y se le formaba una capita roja, ¿verdad? Rojita así. Y ese era cuando se preparaba, le llamaban pozole agrio, le decían, ¿no? Porque ya estaba fermentado, porque las levaduras habían hecho su trabajo. Pero ese pozole es mucho más rico en nutrientes que el pozole natural. Otra bebida muy común en la antigüedad era el famoso tepache, cuando comían la piña en la casa y le quitaban la cáscara y la metían en agua y lo dejaban remojar, reposar, y después ya había una fermentación, incluso tenía cierto sabor como alcohólico, porque ese es el proceso de fermentación, y se tomaba el tepache, muy, muy rico, muy sabroso, no solamente en el sabor, sino muy rico en nutrientes, ¿sí? Poco a poco la humanidad fue dejando los alimentos fermentados. Actualmente hay una moda que se está extendiendo porque los médicos ya se dieron cuenta que muchas de las enfermedades, que muchas de las causas de los problemas que tenemos es que no estamos consumiendo nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para ser saludable, que para tener vigor, para tener bienestar. Y saben que eso está en los alimentos fermentados. Entonces ahora está muy de moda bebidas como la kombucha. Mi esposa prepara sus kombuchas. Ella siempre en la casa hay kombucha para tomar y es una bebida súper benéfica. También hay alimentos fermentados como los coreanos, sobre todo los asiáticos preparan muchos alimentos fermentados, verduras que los ponen a fermentar y después todos los días se recomienda comer una tacita de esos alimentos fermentados, el chucruf, el kimchi y no sé cuántos nombres más hay. Pero hay muchos alimentos fermentados. Bueno, entonces ese es producto del trabajo de la levadura. Entonces la levadura toma un alimento y lo transforma en un alimento mucho más nutritivo. Le cambia su naturaleza, lo hace un alimento que es mucho más benéfico para la vida de los seres vivos. Entonces la levadura transforma lo que toca. Así es el reino de Dios. El reino de Dios inicia como algo pequeño, como algo aparentemente insignificante. El reino de Dios empezó con Juan el Bautista predicando: el reino de Dios ya llegó, arrepiéntanse y bautícese para perdón de pecados. Jesús aparece y dice: el reino de Dios ya llegó, conviertan de sus malos caminos y pongan su fe en mí. De ahí pasó a los 12 discípulos y así fue creciendo, pero fue un grupo pequeño. No es como los judíos imaginaban, que iban multitud, un ejército de cientos de miles de guerreros comandados por el Mesías. O sea, fue totalmente diferente a como ellos lo pensaron humanamente. El reino de Dios empezó como algo pequeño, como algo aparentemente sin importancia, como un grupo sin influencia, porque recuerden que los seguidores de Jesús no eran los líderes, no eran los influyentes, no eran los poderosos, no eran los políticos, no eran los sacerdotes, sino era la gente común, era la gente del pueblo. Entonces, viendo humanamente el reino de Dios, ¿y eso en qué puede cambiar al Imperio Romano? ¿Cómo ese grupo de personas
insignificantes, humanamente hablando, pudieran transformar el poderoso imperio romano, pudieran vencer al imperio romano. Pero el poder transformador del reino de Dios inició un proceso de cambio, porque recuerden que la levadura transforma todo lo que toca. Ese grupo pequeñito empezó a hacer su trabajo de transformación, empezaron a cambiar la sociedad y la cultura donde quiera que ellos llegaban, donde quiera que llegaban los discípulos, porque recuerden que tiene que ser discípulo, para hacer levadura tiene que ser discípulo, ¿sí? Donde quiera que llegaban los discípulos de Jesús, empezaban a haber cambios en los valores, en las prioridades, en las creencias, en la cultura de la gente que estaba a su alrededor. De hecho, en Hechos 17, 6 al 8, voy a leer la Nueva Versión Internacional, se hace un comentario muy interesante de los discípulos de Jesús. Hechos 17, del 6 al 8, dice así, Nueva Versión Internacional. Están cuando Pablo llega a Tesalónica, pero como no los encontraron, los enemigos estaban buscando a Pablo, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos, los discípulos, actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Es tremendo, ¿no? Llevaron a unas pocas personas, andaban buscando a Pablo y como no lo encontraron, agarraron a Jasón y a otros, era un grupo pequeño, y los llevaron ante las autoridades, ante los gobernantes, y dijeron: estos están trastornando el mundo. La palabra trastornar quiere decir agitar, alborotar, causar una revuelta. Trastornar quiere decir mover algo de un lugar a otro. Sí, no sé si alguna vez ha hecho alguna mudanza, usted se ha tenido que mudar y de pronto usted quiere mudarse a otro lugar y dice: wow, no pensé que tuviera tantas cosas. ¿De dónde han salido tantas cosas? ¿Verdad? Es una locura, es una revolución, es un desorden. Bueno, es interesante lo que dicen de los discípulos. Recuerden que era un grupito, no sé, 5, 6, no sé, y la multitud gigante que estaba ahí. Y dice: estos, o sea, este grupito pequeñito, están alborotando, están transformando, están creando una revolución en todo el mundo. Estos están alborotando, están poniendo patas para arriba la sociedad. Recuerden que la naturaleza de la levadura es transformar lo que toca. La fe en Jesús cambia nuestros valores, cambia nuestras prioridades. La fe en Jesús cambia nuestras tradiciones heredadas de nuestros antepasados, tradiciones que están arraigadas en la cultura. Y ese cambio produce un choque, produce una revolución para establecer los principios del reino de Dios y quitar los principios del mundo. Les quiero poner un ejemplo. Acaba de pasar la celebración para el mundo del Día de Muertos y Halloween. Y todos los anuncios, toda la enseñanza del mundo dice que es una tradición, que es algo cultural, que es algo que nos han legado nuestros antepasados. Para algunos es algo sagrado, ¿sí? Y de pronto ahora que tú eres discípulo de Cristo y sabes lo que eso significa y sabes que se opone a los principios del reino de Dios y sabes lo que significa comer o no comer, sacrificar en un altar o no sacrificar, honrar a los muertos que vuelven, ya o que lo sabes y dices: no quiero participar, se crea una revolución. Yo sé que algunos de ustedes o quizá algunos de los nuevos creyentes vivieron días tensos,
Su propia familia se le fue encima por no hacerlo, por no comer, por no participar. En la escuela, yo tuve mis hijos en la escuela y era una batalla cada año. Que les van a bajar puntos, que si no lo hacen los van a reprobar. Que, o sea, hay una presión muy grande para que siga el sistema establecido. Y cuando llegan los discípulos y dicen, no, yo no quiero participar, no, yo no quiero hacer eso, yo ya no concuerdo con eso, creo que Dios tiene otra cosa para mí. Se crea una revolución, se crea un choque, se crea un alboroto. Y yo sé que algunos nuevos creyentes, sobre todo, lo han vivido. Y muchos cristianos, entre comillas, para no tener ese choque, le siguen la corriente al mundo, hacen lo que hacen los demás para llevar la fiesta en paz. Pero esos no son discípulos y no pueden transformar lo que tocan. Recuerde que la levadura, su función es transformar lo que toca. La función de la levadura es mejorar las cosas, no empeorarlas. Hay una práctica cultural que se llaman los encurtidos, ¿verdad? Cuando es temporada de fruta, que ponen a encurtir los mangos, que ponen a encurtir las ciruelas, las guayas, que ponen a encurtir la jícama, los ponen ahí a fermentar, que las levaduras trabajen, que los hongos benéficos trabajen. Si alguna vez ha visto ese proceso en la superficie del agua, de líquido, no es agua, de líquido, es una mezcla, ¿verdad? Se forma como una capa blanca, esos son los hongos y levaduras que están trabajando, que están transformando lo que está allá adentro. Entonces, el reino de Dios es un agente transformador. Si tú eres un verdadero discípulo, cuando tú llegues a tu familia, cuando tú llegues a tu trabajo, cuando tú llegues a tu escuela, cuando tú llegues al vecindario, tú eres una levadura, tú vas a provocar cambios benéficos, tú vas a ejercer una influencia positiva. No importa que seas poco, porque es un puñado de levadura para tantos kilos de harina, o sea, ¿cuánto puede, qué efecto puede tener ese puñado? Bueno, ese puñado puede tener un montón de efectos, ¿verdad? Porque va a transformar toda la masa. Entonces, jamás pienses que el poder transformador del reino de los cielos es insignificante. No. El poder del reino del cielo no se mide por números, por cuántos somos. El poder del reino del cielo se mide por quiénes somos. Si somos verdaderos discípulos, ejerceremos una influencia poderosa, transformadora sobre todo lo que nos rodea. Los principios del reino de Dios transforman para bien a las personas. Y al transformar a las personas, transforman a las familias. Y al transformar a las familias, transforman a comunidades. Ya les he contado mi experiencia personal. El reino de los cielos llega a mi padre y lo transforma en un nuevo hombre. Ese nuevo hombre que se convierte por causa del reino de los cielos, se vuelve una influencia transformadora, primeramente para mi mamá, para mí y mis hermanas. Somos beneficiarios del poder transformador del reino, pero no solo eso, empieza a transformar a otros miembros de la familia, de nuestra familia biológica, y empieza a ser un agente transformador para otras familias que no son ya de nuestra sangre. Y eso va en cadena, ¿verdad? Y ese beneficio llega a mí y llega a ustedes y así se va. O sea, es impresionante el poder transformador del reino de Dios. Es impresionante. Ustedes no alcanzan a medir la magnitud del poder para influenciar, para bien. Pero para eso tienen que ser verdaderos discípulos. Ya hemos hablado de eso en 2 semanas atrás. Entonces, transforma para bien a las personas, a las familias y a las comunidades. Entonces, la levadura
actúa de adentro hacia afuera. La levadura transforma todo lo que toca. Y por último, la levadura tiene la capacidad y el poder para transformar la totalidad del mundo. O sea, los alcances de la levadura no se limitan a una persona, a una familia o a una comunidad. Los alcances de la levadura, que es el reino de Dios, los alcances del reino de Dios es para transformar el mundo entero. Dice en la Nueva Traducción Viviente, hasta que impregna toda la masa. La naturaleza de la levadura es alcanzar toda la masa, no la mitad de la masa, no el 75% de la masa. Dice, la función de la levadura una vez que entra, que penetra en la masa, es trabajar hasta que transforma toda la masa. Recordemos que el nacimiento del reino de Dios empezó como algo insignificante y sin importancia. No había mucho de qué temer, ¿verdad?, para ese grupito. Aunque fue creciendo paulatinamente, al morir Jesús, todavía era un movimiento pequeño a los ojos humanos, que se creía que iría desapareciendo con el paso del tiempo. Más ahora que Jesús había muerto, la idea era, bueno, ya se murió el líder, el grupo va a ir menguando y se va a desaparecer. Vean un ejemplo en Hechos capítulo 5, 34 al 39. Dice así, Nueva Traducción Viviente. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces le dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se les unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron, cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada, o sea, desapareció. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, a los discípulos de Cristo. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando con Dios. Qué tremendo es eso. Dice, mire, si ese movimiento que fundó Jesús es de los hombres, ahora que se murió él, desaparecerá. No hay que hacer nada, solito va a desaparecer. Le dice, pero si este movimiento que fundó Jesús viene de parte de Dios, dice, hagan lo que hagan, intenten lo que intenten, no lo van a poder detener. No habrá fuerza humana, no habrá poder humano que pueda pararlo si es de parte de Dios. Y lo que es peor, dice, estarán peleando contra Dios. Y lo que este hombre, Gamaliel, dijo, eso fue verdad, porque no era un movimiento humano, era el reino de los cielos. Era ese grupo de hombres y mujeres que habían determinado ser discípulos y hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Y así como la levadura, a pesar de la persecución tan dura que sufrieron, porque los persiguieron los judíos, los líderes judíos, los persiguieron los romanos. A pesar de la persecución tan dura, ellos siguieron extendiendo el reino de los cielos a las naciones vecinas y a otros continentes. El reino de los cielos siguió expandiéndose. Donde quiera que iban transformando. Donde quiera que llegaban, predicaban y formaban discípulos. Y iban provocando un cambio en la sociedad, hasta que el mismo emperador romano, Constantino, tuvo que reconocer que Jesucristo era el Mesías. Y entonces dejaron de perseguirlos y ya los reconocieron
como un movimiento de parte de Dios. Aún hasta el día de hoy, los discípulos de Cristo siguen siendo una levadura. La meta es alcanzar a todo el mundo. La levadura no se va a detener porque fue, así como ese poquito de levadura fue metido en la masa, no se va a detener hasta que no transforme toda la masa. Así esa levadura del reino que somos los discípulos, tienen que seguir trabajando y quizá diga, pero somos poquitos. Ay, pero es que mira, no son todos, somos una pequeña minoría. No se preocupe, es que la levadura va a hacer su trabajo, va a cambiar todo el mundo hasta que Cristo regrese. Termino con este pasaje, Mateo 24:14. Dice así: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. O sea, el evangelio del reino va a ser llevado por los discípulos de Jesús a todo el mundo. Todo el mundo lo va a escuchar. Todas las naciones, los grupos étnicos de la tierra lo van a oír el evangelio. Y cuando eso suceda, entonces Jesús regresará por segunda vez a instaurar su reino, en ese caso un reino ya visible. Ahorita es un reino espiritual. En el futuro, cuando sea la boda del Cordero, será un reino que podemos verlo, podemos palparlo. Llegará un día que así será. Así que somos llamados a ser levadura. Somos llamados a transformar de manera positiva nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra ciudad, nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión que hemos recibido de parte de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por recordarnos la naturaleza del reino a la cual pertenecemos a través del nuevo nacimiento. Somos agentes de cambio, de transformación. Somos agentes que vamos a seguir llevando el mensaje y la palabra hasta lo último de la tierra. Y no hay poder humano, no hay poder político, ni militar, ni religioso que pueda impedir el avance de tu reino. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra tu iglesia. Y eso es una verdad. Gracias por recordarnos la tarea, la misión que tenemos y saber que tenemos tu respaldo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces esa es la palabra para esta semana. Quiero decirles que estamos ya en la recta final de nuestro reto de ganar, el último del año, de ser levadura para aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, esta semana es semana de contactar a la gente, de empezar a invitarlas. La otra semana, la que viene, vamos a celebrar la pesca en las células, ¿sí? No esta semana, la otra semana vamos a tener la pesca en las células. Y en esa semana vamos a tener 2 pescas en la célula, y el domingo 17 a las 11:30 y 6 de la tarde será la fiesta de colores, la pesca en la iglesia, ¿sí? Recuerde, se juntó porque la semana pasada hicimos una pequeña pausa en el desafío de ganar por el ayuno nacional y la oración que quedaron en esos días. Entonces, para no desviarnos de ese propósito, ahora la pesca va a ser en la misma semana, la pesca en la célula, y al finalizar la semana, la pesca en la iglesia, ¿no? Entonces, estamos en la recta final. Así que sigamos orando, ayunando y hablándole a la gente, invitándolos y preparándonos para estar listos para la pesca milagrosa de la próxima semana.
Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es para todos los profetas de nuestra iglesia. Les invitamos para el culto de profetas este próximo sábado. Quiero decirles que en la pesca milagrosa que vamos a tener el 17 va a haber un tiempo especial de sanidad. Vamos a orar, vamos a declarar la palabra, el poder del evangelio sobre las personas y para que Dios haga milagros, para que Dios se glorifique en la vida de aquellos que tienen necesidad. Así que hay culto de profetas para los preparativos, para estar listos, para ministrar en el día de sanidades que tendremos el domingo 17 de noviembre, ¿no? Entonces esos son los anuncios y seguir orando porque ya está cerca la convención nacional. Estoy emocionado. El año pasado todavía estaba en recuperación. Recuerden que estuve enfermo, estaba en recuperación y me perdí la convención. La verdad fue triste para mí. No crea. Para mí la convención es un momento muy especial, recibir la palabra, los propósitos de Dios para nuestra nación. Y bueno, pero ahora estoy emocionado que voy a poder ir. Ya estamos listos y estamos preparados y agradecemos a Dios por todos aquellos que han tomado la decisión de ir. La verdad, es una bendición poder estar ahí. Sigamos orando por la convención para que Dios nos hable, para que Dios se mueva, para que Dios revele su voluntad, su propósito, para que Dios derrame su espíritu sobre nosotros y podamos regresar para ser sal, luz y levadura en el lugar donde Él nos ha puesto. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Nos vemos, adelante con su ministerio. Bendiciones.